En el borde entre la ambición y el sacrificio, entre el sueño y la oscuridad, todos tenemos una voz interna que nos llama, a veces suave, a veces como un rugido ensordecedor, nos dice qué queremos y qué debemos hacer para conseguirlo. Pero, ¿qué sucede cuando esa voz se convierte en una sinfonía infernal que nos arrastra más allá de nuestra voluntad? Elías Mercer era un hombre que solo buscaba ser escuchado, para cambiar el mundo con su música. Sin saberlo, su deseo lo conduciría a un pacto que no podría romper, una melodía tan hermosa como peligrosa, tan seductora como mortal. Cada canción tiene un poder. Algunas sanan, otras consienten, y algunas te convierten en prisionero de tus propias notas. En el corazón de una ciudad vibrante, donde las luces de neón se mezclaban con el eco de guitarras eléctricas y tambores retumbantes, nacía una leyenda. Su nombre era Elías Mercer, un joven con el corazón ardiente de pasión por la música y los sueños de triunfar en los escenarios más grandes del mundo. Desde pequeño, su voz fue un prodigio, suave como la brisa, poderosa como un rugido de tormenta, y cada nota que cantaba parecía poseer un poder sobrenatural. Sin embargo, la fama nunca llegó hasta que su deseo lo llevó a hacer lo impensable. Elías no siempre fue un hombre codicioso, pero la presión de una industria cruel y la comparación con los grandes artistas que llenaban estadios enteros lo hicieron dudar. Su pequeño apartamento en el barrio de los artistas se sentía frío, a pesar de estar repleto de guitarras y partituras. Quería más, lo necesitaba, no solo para satisfacer su ego, sino para asegurarse de que el mundo lo escuchara y lo recordara para siempre. Fue una noche tormentosa cuando se encontró con la figura que cambiaría su destino para siempre. El cielo estaba cubierto por nubes grises que rugían y relámpagos iluminaban la ciudad como si estuviera a punto de devorarla. Él caminaba por un callejón oscuro, un escenario de madera improvisado que había armado con sus propias manos para practicar con su banda. Estaba concentrado, tocando una melodía suave y susurrando frases de canciones. Cuando lo vio, de repente, la figura surgió de la penumbra, un hombre alto, con un traje negro que reflejaba la escasa luz de los faroles. Sus ojos eran oscuros, como pozos de sombra, y su sonrisa era lo único que brillaba con una luz antinatural. El aire se sentía pesado a su alrededor, como si el tiempo y el espacio se doblaran. «Te he estado esperando», dijo el desconocido con una voz grave y suave, como un susurro de viento entre árboles secos. Elías tragó saliva, sus manos temblando con el ritmo de una melodía que de repente se sintió como una canción de advertencia. «¿Quién eres?», preguntó con un tono nervioso. «Alguien que puede darte lo que quieres», respondió el desconocido, dando un paso hacia adelante. Sus palabras sonaban como un canto y un susurro al mismo tiempo. «La fama, el poder, una voz divina que hará que el mundo se arrodille ante ti. Todo tiene un precio, claro está». Elías sintió que su corazón se detuvo. ¿Estaba soñando? ¿Era una alucinación? Pero el poder de sus palabras lo envolvía como una melodía tentadora, como un canto de sirena. «¿Qué tipo de precio?», preguntó Elías, temeroso de su propia curiosidad. «Tu alma», dijo el desconocido sin titubear. Elías sintió el peso de esas palabras, pero algo en él no podía detenerse. La idea de ser escuchado en cada rincón del mundo, de tener una voz tan perfecta que haría que el aire mismo se conmoviera con sus notas, era una idea demasiado seductora. Quiso rechazarlo, pero sus labios se sintieron pegajosos, incapaces de pronunciar una sola palabra. «Con mi voz, puedo tener lo que siempre he querido. Puedo conquistar el mundo con mi música», murmuró para sí mismo, convencido de que sus sueños valdrían cualquier sacrificio. «Entonces, elige», continuó el hombre con una sonrisa aún más amplia, que parecía una grieta en la oscuridad. «Deja tu alma en mis manos y te convertirás en el cantante que siempre soñaste. Serás eterno. Tu música será leyenda y tu voz será el instrumento que robe el aliento de aquellos que te escuchen». Elías cerró los ojos, luchando contra una batalla interna que se sentía como un canto de deseos y arrepentimientos. Pero finalmente, una chispa de egoísmo lo impulsó hacia adelante. «Lo acepto», dijo finalmente. En ese instante, el aire a su alrededor se tornó caliente, como si el infierno estuviera a punto de salir de la sombra. El desconocido extendió una mano y Elías la tomó. La piel de ese ser era suave, fría y firme como una serpiente, y en el momento en que sus manos se encontraron, sintió un poder indescriptible inundar su pecho. «Tu voz será un regalo y una maldición», dijo el desconocido, con una sonrisa que le resultó imposible de olvidar. «Te daré lo que has pedido, pero recuerda, la deuda siempre es eterna». Y, con un gesto, el hombre desapareció en la sombra. Desde aquel momento, la transformación de Elías fue rápida. En cuestión de semanas, su talento aumentó de una forma inexplicable. No solo tenía una voz perfecta, sino que su presencia en el escenario era hipnótica. Cada vez que cantaba, las multitudes caían en un trance. Se convertía en una estrella en ascenso, tocando estadios enteros, girando por el mundo y ganando millones. Su voz era celestial, su música era un canto de ángeles y demonios, y mientras la gente coreaba sus canciones, nunca se imaginaban el precio que había pagado para que cada nota les llegara al alma. Elías había descubierto que su voz no solo era hermosa, era un instrumento de poder. A través de sus canciones, podía llegar a los corazones más vulnerables, a aquellos que ya se sentían perdidos. A través de sus notas, podría manipular, controlar
y extraer las emociones más oscuras de sus fans. Cada canción era una herramienta para seducirlos, para quebrarlos. Y así, poco a poco, la gente comenzó a entregarse a su música, hasta que sus almas eran suyas. Por supuesto, los indicios de su pacto empezaron a crecer con el tiempo. Sus canciones tenían ese toque oscuro, ese murmullo inexplicable que hacía que quienes las escuchaban se sintieran fuera de control. Al principio, las multitudes pensaron que era solo una casualidad, pero el poder de Elías era innegable. Cada concierto era una ceremonia. Miles de almas cantaban con él, perdidas en el ritmo, sin saber que al hacerlo estaban entregándose a una oscuridad tan antigua como el tiempo mismo. Con cada éxito, con cada premio, con cada contrato con grandes disqueras, Elías sentía su alma perderse más y más. La fama era adictiva, sí, pero sentía un vacío. ¿Era realmente libre, o simplemente un esclavo de su propio poder? Sus pesadillas se hicieron constantes. Él soñaba con el momento en que el hombre de traje negro regresaría, con su sonrisa amplia y sus ojos fríos, para reclamar lo que era suyo. Pero mientras sus conciertos continuaban, y la gente lo adoraba, Elías se convenció de que podría evitar ese destino. Sin embargo, el precio nunca se olvida. La deuda es eterna, y tarde o temprano, siempre se cobra. Elías no lo sabía, pero cada canción que cantaba era una línea más en el contrato. Cada alma entregada, cada corazón roto, cada lágrima que derramaban mientras lo escuchaban, lo ataba más a ese destino oscuro. Él era un vocalista estrella, sí, pero también un hombre encadenado, y el infierno tenía un nombre, su propio reflejo en el escenario. Por ahora, cantaba y sonreía para las multitudes, ignorando la sombra que lo acechaba, pero en el fondo, el eco de aquel trato seguía resonando. Sus noches ya no eran tranquilas, y cada canción era un lamento que no podía volver atrás. El pacto con el diablo es así, cuando lo firmas, nunca puedes deshacerlo. Bueno, esta historia continuará. Yo soy Nocturnix 7 y les deseo dulces pesadillas.